Buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Hoy es domingo 3 de octubre. Ya iniciamos el mes de octubre. Feliz Día del Señor para todos. Y hoy compartimos el mensaje correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Bueno, he titulado este mensaje basado en la carta a los Efesios, sobre la cual estamos haciendo los sermones. La iglesia como anticipo de la nueva creación de Dios. La iglesia como anticipo de la nueva creación de Dios. Y el pasaje lo encontramos en Efesios 2, del 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. Si usted quiere, tome su Biblia, su celular y puede seguir entonces nuestro texto. Es interesante que hemos estado ya viendo algunas cosas de la carta a los Efesios. En primer lugar, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Luego hemos estado hablando del poder de Dios, de cómo se manifiesta el poder de Dios. En tercer lugar, hablamos de cómo se manifiesta el poder de Dios en la conversión de cada persona. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia, pero como anticipo de la nueva humanidad, de la nueva creación de Dios. La iglesia entonces prefigura y anticipa la nueva creación. Esa de la cual la carta de Efesios a los Efesios nos hablaba allí en el versículo 10 del capítulo 1, que dice que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que el propósito último de Dios es que Él sea aquel que todo lo llena en todo, como dice el capítulo 1 y el versículo 23. Este es el propósito último, que Dios llene todo en su creación nueva. Pero sin embargo, el propósito anteúltimo es que la iglesia anticipe esa nueva creación de Dios. Y este pasaje de Efesios 2, del 11 al 22, describe a la iglesia mediante 5 figuras, mediante 5 imágenes. Y bueno, estas 5 imágenes nos invitan a llegar a ser a nosotros como iglesia lo que ya somos. Entonces, cuando nosotros estemos analizando ahora cada una de las 5 imágenes, vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué soy en el plan de Dios y cómo este plan de Dios tiene que convertirse en una tarea para mí? Muy bien, la primera imagen, la iglesia como una comunidad de rescatados o de redimidos. La palabra rescatados o redimidos es muy importante. Y ahí vemos 2 del 11 al 13. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Acuérdense también de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Qué hermoso pasaje. Aquí nos muestra la iglesia como una comunidad de rescatados. Y aparece la expresión acuérdense 2 veces. Versículo 11, acuérdense. Versículo 12, acuérdense. ¿Acuérdense de qué? Acuérdense de que en otro tiempo ustedes eran incircuncisos, o sea, no habían practicado en su cuerpo la circuncisión, como todo israelita, como todo judío la realiza, ¿no es cierto? Bueno, en otro tiempo ustedes eran llamados incircuncisos por los que practican la circuncisión hecha con mano humana.
Quizá la expresión sea un poco despectiva, ¿no es cierto? Pero hay dos cuestiones. La primera, que los que practicaban la verdadera circuncisión, en algún sentido, habían sido depositarios de varias cosas: la elección de Dios, la ley dada a Moisés, los pactos de las promesas hechas, por ejemplo, a Abraham, que luego se convierte en padre de todos los de la fe, las promesas hechas, por ejemplo, a Jacob, a Moisés, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego el pueblo que tenía expectativas mesiánicas, un pueblo que siempre creyó en un Dios viviente. Entonces, en algún punto, el pueblo de Israel era un pueblo que había sido llamado para hacer luz de las otras naciones. Sin embargo, el apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos 2:29 nos recuerda que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. No es la que se hace con la mano, no es la que se hace por el hombre, sino es la circuncisión que realiza Dios cuando opera en el corazón de las personas. Entonces, pero sin embargo le dice: acuérdense que ustedes en otro tiempo estaban alejados de varias cosas. Por ejemplo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, de las promesas, y estaban sin Cristo. Bueno, esto es fuerte: estaban sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, de los pactos y de las promesas, sin esperanza. ¿Sin esperanza en qué? Sin esperanza en la resurrección, sin esperanza en el resucitado, sin esperanza en la resurrección de la carne. Como los cristianos tenemos hoy esperanza en la resurrección de la carne. O sea que muchas de las antiguas religiones no tenían esperanza en la inmortalidad. Y dice, estaban sin Dios. Una expresión fuerte, ¿no es cierto? Que quiere decir ateos. La palabra es sin Dios en el mundo. O sea que sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es interesante porque la palabra se puede traducir sin esperanza y ateos en el mundo. El obispo de Esmirna, Policarpo, un anciano obispo, San Ignacio, que era obispo de Antioquía, cuando pasó por Esmirna, precisamente también para ser martirizado en Roma, le envió una carta a Policarpo. Pero luego, al poquito tiempo, 110 más o menos, ocurrió la muerte de San Ignacio. Luego, cuando ocurre la muerte de Policarpo, al poco tiempo, en los circos romanos estaban las multitudes que clamaban por sangre, porque querían ver al obispo muerto, ¿no es cierto? En una de esas el emperador se apiadó y le dio una última oportunidad al obispo Policarpo y le dijo: di ahora, reniego de Cristo y quiero irme lejos con los ateos. Y Policarpo, que estaba con las dos manos en las arenas del circo romano, escuchando lo que le dijo el emperador, extendió una de las manos a todos los que estaban en las tribunas de allí del Coliseo, vitoreando y clamando por sangre, y dijo: con Cristo, y quiero estar lejos de los ateos. Interesante, ¿no es cierto? Lejos de los ateos. O sea, Dios no se aleja de los que lo rechazan. Se duele de los que lo rechazan. Cristo murió por todos y Dios se duele por los que lo rechazan.
Hoy están muchos en el mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, sin el poder del Dios viviente, en un mundo lleno de peligros, en un mundo lleno de adversidades, sin Cristo y sin esperanza. Nietzsche, por ejemplo, decía: el fondo del ser es la nada. Qué triste expresión, ¿no es cierto?, la del filósofo, expresión que muchos siguen y dicen: bueno, todo es lo que ocurre en esta vida y no hay más, y todo se acaba con la muerte y no hay más, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así hay muchos, así había muchos, pero entonces ahora el autor de la carta hace un contraste, dice: pero ahora, en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pero antes estaban lejos, pero ahora están cerca por la sangre de Cristo. Qué importante es no olvidarnos nunca de que somos rescatados por Él, de que la iglesia es un cuerpo de hombres y de mujeres rescatados por el Señor, rescatados por la sangre del Señor Jesucristo, por la gloriosa pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca te olvides de eso. Cuando entran nuevas personas a la iglesia, nunca las juzgues. Nunca te olvides de eso. Cuando te alejes, recordá lo triste que es estar sin Cristo y sin esperanza. Cuando tratás con otros, recordá que vos fuiste rescatado de una vana manera de vivir. Tratá con otros con humildad, considerándote a ti mismo, no olvidándote de que en otro tiempo estabas lejos, de que en otro tiempo estabas sin Cristo, sin Dios, en este mundo tan crítico, tan caótico y sin esperanza. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides que la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres rescatados. No la juzgues, amala. No la juzgues, agradece a Dios por pertenecer a ella, porque Él rescató a otros y sigue obrando en otras vidas, así como está obrando en tu vida en este momento. Segunda imagen acerca de la iglesia como nueva humanidad. La iglesia como nueva humanidad. Qué interesante que es esta imagen. Versículo 14. Dice: porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Miren, de los dos crea uno. O sea, de los dos, ¿quiénes son? Interesante, ¿no? Esto, porque la iglesia está unida por la sangre de Cristo, quien derribó toda barrera. Y fíjense ustedes que de los dos hizo uno. ¿Y quiénes son los dos? Los judíos por un lado y los gentiles por el otro. Ustedes piensen que en la cosmovisión de aquella época estaban los judíos y los no judíos, que eran gentiles, es decir, toda la humanidad. Toda la humanidad se resumía en judíos y gentiles. Ahora, entre ellos había una pared de separación. Por ejemplo, al templo judío los gentiles no podían entrar, excepto hasta el patio. Cuando se entraba al templo, había una primera parte en la cual solamente podían entrar los varones, ¿no es cierto? Una primera en la que solo podían entrar las mujeres, y luego
el lugar santísimo, en la cual solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, en la muerte de Cristo se rasga el velo del templo y entonces se derriba toda separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y más adelante se destruyen las paredes de separación, porque se destruye el templo mismo, después de la guerra judeo-cristiana, 66 al 70 después de Cristo, por las tropas de Tito. Y fíjense ustedes que queda la maravillosa herencia, ¿no es cierto?, del judaísmo, de la fe de Israel, que nosotros tenemos en lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero a toda esa herencia maravillosa se unen todos los tesoros del mundo gentil y se forma en Cristo una nueva humanidad. Una nueva humanidad. O sea, la humanidad está llamada a ser una personalidad corporativa. Y la Iglesia es su adelanto, porque Cristo derribó la pared de separación. Y Él es nuestra paz. Nuestra paz no es ninguna idea. Nuestra paz no es ninguna doctrina. Nuestra paz no es ninguna teoría. Nuestra paz no es ningún estado anímico parecido a la calma o al sosiego. No, nuestra paz es una persona, es Cristo mismo. Nuestra paz la encontramos en una relación personal con Cristo. ¿No es cierto? Ahora, en Cristo se derriban todas las diferencias y en Cristo la Iglesia anticipa la nueva humanidad. Esa nueva humanidad maravillosa que, como dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas 3, en el versículo 26, en el 28, perdón, dice: allí ya no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En la iglesia no hay machismo, pero en la iglesia se le da a las mujeres todo el derecho porque tienen igual estatus que los varones, ¿no es cierto? Pero no existe ese feminismo de hoy en día que desprecia al varón. O sea, en la iglesia no existen estas polaridades, ni el machismo, ni la agresión hacia la mujer, ni el desprecio hacia la mujer, ni viceversa, ¿no es cierto? En la iglesia no existen rasgos de diferencias sociales o económicas. No hay rangos en ese aspecto, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en una oportunidad que nuestra iglesia tenía un hogar de niños, y a ese hogar de niños los íbamos a buscar, a los niños del hogar, trabajábamos todos los sábados allí, pero los domingos a la mañana lo íbamos a buscar para traerlos a la iglesia. Los chicos estaban malolientes, mal vestidos, etc. Y algunas mamás decían: no, pero yo no quiero que mi hijo vaya allá, porque no me gusta que esté con esos chicos. Bueno, en la iglesia no hay diferencias sociales, no hay diferencias económicas. La iglesia es una comunidad donde se anulan todas las diferencias en Cristo Jesús. A veces entran personas nuevas a la iglesia, miembros nuevos a la iglesia, y los más viejos dicen: no, nosotros tenemos más derechos, más privilegios. ¿Por qué? Porque hace 20 años que estamos en la iglesia, hace 30, hace 40 años que estamos en la iglesia. Hermano, en la iglesia no existen esas diferencias. Ni tampoco los que recién entran tienen que estar pretendiendo cambiar todas las cosas que heredan de las generaciones anteriores. O sea, Dios quiere que en el amor de Cristo seamos uno.
valorándonos unos a otros. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo se fueron realizando cambios en el mundo. En el mundo se fueron realizando cambios en forma progresiva. Por ejemplo, la Iglesia cristiana no abolió inmediatamente la esclavitud. Porque la esclavitud era algo que no se podía abolir por simples decretos. Pero sin embargo en la Iglesia comenzaron a convivir los esclavos y los señores. Y fueron esas chispas de amor, de fraternidad y de bondad las que fueron deshaciendo desde adentro y por obra del amor de Cristo la institución de la esclavitud, hasta que la institución de la esclavitud cayó como tal, aunque haya esclavitudes modernas de distintos tipos que tenemos que descubrir también. Estamos lejos, si pensamos en la unidad o en la Iglesia como anticipo de una nueva humanidad unida, estamos lejos de esos periodos confesionales, donde se creaban, por ejemplo, el siglo XVI, siglo XVII, hasta el XVIII inclusive, nuevas y nuevas confesiones por cositas nimias, por cosas pequeñas. Entonces había una cantidad de confesiones cristianas. Miren, es interesante cómo nació la primera iglesia bautista. Nació de una iglesia menonita. Menno Simons era el pastor. Pero allí había otro pastor llamado Juan Smith. Menno Simons aceptaba el bautismo de niños, pero aconsejaba el bautismo de adultos. Una posición bastante razonable. Y quien quería hacer valer su bautismo infantil podía hacerlo, ¿no es cierto? Y podía unirse a la iglesia, aunque se aconsejara que las personas se bautizaran siendo adultos para dar testimonio así de su fe. Pero Juan Smith era más cerrado en ese aspecto y entonces con un grupo se fue y abrió la primera iglesia bautista. Solamente podían entrar a la membresía de la iglesia los rebautizados, o sea, los que se bautizaban de adultos. Bueno, a ver, pequeñas cosas, pequeñas diferencias, que yo creo que en el amor de Dios están llamadas a perecer, a desvanecerse. La unidad entonces no se realiza por decreto, se realiza por amor. La iglesia como nueva humanidad es la nueva humanidad en donde se abolió, como dice nuestro texto, la ley de los mandamientos, fíjense, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Interesante, hermanos, que el legalismo no existe entre nosotros. O sea, muchas cuestiones legalistas tuvieron que caer. Por ejemplo, la circuncisión, algunas prescripciones en cuanto a alimentos, otros rituales como abluciones rituales y demás. El ser humano no debe poner la ley entre Dios y él. Y entonces, si cumple la ley, creerse en una posición de superioridad. Nadie es superior. Es más fácil acomodarse a un código impersonal de leyes y de costumbres que tener una relación personal con Cristo y en el Espíritu, para que sea el Espíritu el que nos diga qué hacer y qué no hacer en cada situación. Entonces, la iglesia como anticipo de la nueva humanidad. Tercera cosa, la iglesia como cuerpo, versículos 16 al 18. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de ambos ya que por medio de él, de Cristo,
ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Hermanos, aquí se habla de un solo cuerpo. Miren, la iglesia es un solo cuerpo, la iglesia universal es un solo cuerpo. Y Cristo la reconcilió por la sangre de su cruz, ¿no es cierto? O sea, qué importante que es esto, porque acá se ve al Dios Trino. Fíjense que dice en el versículo 18, por medio de Cristo, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. O sea, vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu, o en el Espíritu por el Hijo tenemos acceso al Padre. Y conocemos al Padre, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, como Padre, como Padre. Qué bendición, ¿no? Y la iglesia, redimida por Cristo, tiene un solo espíritu. Hermoso, hermanos. Aquí aparece la Trinidad. Esa Trinidad que en la cruz de Cristo se separa para abolir toda hostilidad y toda enemistad entre los seres humanos y formar un cuerpo habitado por un solo espíritu. Yo recuerdo que en Ámsterdam, en 1999, fui para participar en la coordinación con John Smith y Packer, con John Stott y Packer, ¿no es cierto? De la Comisión de Asuntos Teológicos. Y bueno, era maravilloso ver la cantidad de personas que había allí. Nos sacamos fotos con personas de color, con trajes coloridos, con personas de raza negra, amarilla, blanca, de distintos idiomas, todos formando un cuerpo en Cristo, habitado por el Espíritu. Bueno, y eso es lo que Dios quiere, que seamos un cuerpo habitado por un Espíritu. En cuarto lugar, la iglesia como ciudadanía y familia. Miren ustedes lo que dice el verso 19. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, o sea, ni extranjeros ni visitantes, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos del pueblo de Israel. No somos residentes, El residente va a un país y puede quedarse solamente 3 meses y después debe irse, si no va a tener problemas con la justicia. No. No somos ni extranjeros, ni somos visitantes, ni somos residentes, somos conciudadanos. Bueno, hoy que todo el mundo busca la ciudadanía italiana, la ciudadanía española, la ciudadanía, porque casi todos se quieren ir del país, esperemos que algunos quedemos. Bueno, hoy, sepamos que como iglesia somos ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos, con los mismos derechos que todos. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de paso. La iglesia es un lugar de visita. No, mis hermanos. El gran problema que hoy tenemos y que afrontamos son las iglesias golondrinas, donde los hermanos migran, ¿no es cierto? En verano están en un lugar, en invierno van a otro lugar. La pandemia, digamos, nos mostró cómo a veces no hay sentido de pertenencia a la iglesia. Somos conciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, conciudadanos con voz y voto, y más en las iglesias bautistas, en donde realizamos nuestras asambleas, donde podemos tener voz, donde tenemos un lugar en algún área de servicio,
donde tenemos un compromiso concreto, tenemos que tener un sentido de pertenencia. No podemos decir esa iglesia, la iglesia. No, es nuestra iglesia. Es nuestra iglesia. Somos ciudadanos, ciudadanos con deberes y derechos, pero también somos miembros de la familia de Dios. O sea, somos familia y tenemos que tener sentido de familia, ¿no es cierto? A ver, si hay problemas en una familia, ¿qué haces? ¿Te vas a buscar otra familia? No, mi hermano, no. La iglesia a la que perteneces es tu familia. Y si hay problemas, es para que vos crezcas. Si Dios lo permite, es para que vos crezcas. Si buscas una iglesia donde no haya problemas y donde haya perfección, vas a estar migrando todo el tiempo. No la vas a encontrar. Y no vas a crecer nunca. Última imagen. La iglesia como templo. Versos 20 al 22. Fíjense. Dice: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, la iglesia como templo. Como templo fundada en la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Algunos creen que era la piedra, digamos, que estaba allí en la cima del edificio, pero no, es la piedra del ángulo, es la piedra que sostiene el edificio y que le da la posición que el edificio va a tomar, ¿no es cierto? Entonces dice que sobre esa base de la enseñanza de los apóstoles y los profetas, siendo el fundamento mismo Cristo, entonces todo el edificio va creciendo, piedra sobre piedra, va creciendo, ¿no es cierto? Va creciendo, hasta llegar a ser un edificio. Y fíjense que dice, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Y dice entonces que nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ven? Qué interesante que es esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros edificábamos el templo. Antes teníamos una casita. Era tan común, en la iglesia primitiva lo que habían eran casas, las personas se reunían en casas. Luego, cuando Constantino hizo del imperio la religión oficial, hablamos del siglo IV, se empezaron a levantar los grandes monumentos, las basílicas, las catedrales. Y bueno, no está mal, porque es bueno que haya símbolos visibles de la gracia de Dios. A nosotros nos pasó, cuando teníamos la casita, las personas pasaban y rehusaban entrar. Pero cuando tomó forma de templo, las personas entonces entran porque se dan cuenta que es un templo, ¿no? Aunque le diga una iglesia. Bien, ahora, fíjense ustedes que, ¿qué es lo más importante? Porque aquí aparece la iglesia como templo, pero la iglesia es la eclesía, o sea, son los llamados afuera del mundo para extender el reino de Dios, para promover el reino de Dios. La eclesía es una asamblea, o sea que hay dos sentidos en que se habla de iglesia. En el sentido de los miembros del cuerpo, de la asamblea, ¿no es cierto?, de las personas. O también muchos dicen voy a la iglesia como sinónimo de voy al templo, ¿no es cierto? Lo cierto es que si el templo es muy lindo, está muy bien adornado y muy bien decorado, pero la iglesia misma, o sea, el cuerpo de Cristo, el grupo de hermanos que allí se reúne,
Si nosotros no somos morada del Espíritu Santo, de nada vale embellecer el templo. De nada vale tener un templo muy lindo. A ver, el templo somos nosotros. Y a veces una pequeña cabaña o un lugar muy precario puede ser realmente morada del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que tenemos que ir creciendo en Cristo, que es el fundamento, sobre la base de la enseñanza de los profetas y de los apóstoles, y bajo la habitación y la guía del Espíritu Santo, que es el que nos hace crecer. Bueno, ¿cuántas imágenes, no? ¿Cuántas imágenes hemos visto hoy? Hemos visto la iglesia como un grupo de rescatados, hemos visto la iglesia como anticipo de la nueva humanidad, hemos visto la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Hemos visto la iglesia como ciudadanía o nueva ciudadanía y como familia de Dios, y hemos visto la iglesia como templo. Quiera Dios que vos y yo, que pertenecemos a la iglesia, podamos dar honor al lugar que fuimos puestos.